Vamos a hablar el día de hoy los 4 puntos del cristiano. Entonces son 4 puntos, ¿cierto? El primero es la certeza de la salvación. Hay muchos predicadores que escuchando el Evangelio por las redes sociales y se han acoplado al mensaje bíblico que estamos compartiendo, ¿no? Pero eso no significa que tenga la salvación verdadera o que sea salvo. Pueden hablar muy bonito o usar versículos, pero no garantiza que esa persona haya recibido la salvación, ese líder cristiano, ¿no? Independientemente si es de la religión que se arrodilla delante de estatuas o una denominación protestante o etcétera, etcétera, ¿no? Un líder cristiano, ¿no? Entonces, cuando a una persona se le predica que Jesucristo, cuando le predicamos a una persona que Jesucristo ya limpió su pecado y que la salvación es gratuita, esa persona empieza a buscar que le dé seguridad, que le dé la certeza. Entonces, todo salvo, todo justo, todo santo y perfecto, todo salvo tiene una palabra con la que recibió la salvación. Un versículo, un pasaje, algo que en la Biblia le demostró esa certeza, esa seguridad de que es salvo, ¿cierto? Entonces, por medio de esa palabra que esa persona tenga en su corazón, nació la fe, creció la fe en su corazón. Por ejemplo, vamos a mirar Juan capítulo 8, si me pueden acompañar. Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 11. Juan capítulo 8, perdón. Juan capítulo 8, se me olvidó buscar aquí. Juan capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver qué dice. Y Jesús se fue a los montes de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Espero que estén en la lectura, ¿no? Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Por eso es muy importante que tengan la Biblia en la mano, ¿no? Porque yo me puedo equivocar aquí poniendo los versículos, pero si ustedes tienen la Biblia, pues lo pueden leer y pues pueden ir al ritmo. No se conformen con lo que están viendo en pantalla como el versículo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces no se conformen con eso. Estamos en el versículo 5, ¿cierto? Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces esta palabra es como muy famosa, ¿no? Estos versículos. Entonces, viendo este versículo, en el versículo 11 Jesús dijo, ¿no? Vete y no peques más.
No dijo que vete y no adulteres más. No dijo eso. ¿Por qué? Porque Jesús no señala lo que la religión señala como pecado, ¿cierto? Jesús no ve lo que la religión ve como pecado, ¿me hago entender? Dios, Jesucristo, en este caso que estamos viendo, Él no mira el pecado como mira la religión, sino que muestra que debe vivir con Él, ¿cierto? Antes vivía sin Jesús, esta mujer, ¿no? Esta mujer adúltera, ahora antes vivía sin Jesucristo, ¿cierto? Pero ahora empieza una vida nueva en Él. Tenía toda persona que ha recibido la salvación, también recibió una promesa. En el caso de el evangelista Ricardo, de aquí de la iglesia, ¿no? Esa promesa fue para él, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 11, ¿no? Ella dijo, ni yo te condeno. Perdón, dice, vamos a buscar el versículo 11, no lo voy a proyectar. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa fue su promesa. Esa fue la palabra que iluminó, que alumbró su camino. Entonces vamos a ver un ejemplo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios le permitió que sería instrumento para predicar el evangelio a los gentiles, que tenía que padecer por el evangelio. Tenía que padecer por el evangelio. Entonces, el ciego que Jesús le dijo, ve al Siloé, esa es su palabra, ¿cierto? Esa es su promesa. Esa palabra ya la hemos considerado en otro momento, pero en esa palabra Jesús estaba con sus discípulos, se los voy a parafrasear. Jesús estaba con sus discípulos y encontraron a un ciego de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Él fue el que pecó? ¿Sus padres o quién pecó para que él haya nacido ciego? Y Jesús dijo, no, ninguno, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces Jesús se le acercó y bueno, lo pueden ver más profundamente. ¿Y qué hizo Jesús? Él cogió el lodo y untó saliva y con ese lodo, mezclando entre tierra y lodo, mezclando entre lodo, que es la mezcla entre tierra y algo líquido, y se mezcla y el resultado es lodo, ¿cierto? Entonces mezclando esta tierra y este líquido que es la saliva, hizo el lodo, fabricó el lodo, y con el ciego le untó en los ojos. Y Jesús le dijo, ve al Siloé, ¿cierto? Esa fue su promesa. Al parecer fue como una instrucción, ¿no? Fue como, haga tal cosa, haga esto, ¿cierto? Pero no, esa fue su palabra, es su promesa, con que recibió la vista, ¿cierto? Entonces, en el caso de Martín Lutero, Martín Lutero leyó el libro de Romanos, lo pudo leer, ¿no? Entonces, Martín Lutero, al leer el libro de Romanos, entendió la salvación por gracia. Si alguien quiere recibir la salvación, lea el libro de Romanos completo, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Romanos. Entonces, quien recibió la salvación tiene la palabra con la que fue abierto sus ojos, ¿cierto? Y con esa palabra, habiendo recibido la salvación por medio de esa palabra, que le reveló la salvación, le dio la libertad y ya le dio la certeza. Bueno, hay personas que aparentan ser salvos, ser justos, ¿no? Ser hijos de Dios, pero en su corazón no tienen la promesa. Entonces, el verdadero salvo
aún en pruebas, en aflicciones, se inclina a la palabra. El que no, se inclina a su pensamiento. ¿Me hago entender? El verdadero justo, salvo y santo y perfecto, se inclina por la palabra, por lo que diga Dios. El que no, simplemente se aflige, se arrastra por el pensamiento que está pasando por ese momento, por esa situación, y así. Segundo punto, congregarse. Segundo punto, congregarse. Vamos a mirar Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 3. Estamos aquí cerca. Solamente es pasar una página. Juan capítulo 9, versículo 3. Por favor, ¿me pueden acompañar? ¿Me pueden acompañar en Juan capítulo 9, versículo 3? Vamos a ver qué dice la palabra. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino que para la gloria de Dios se manifieste en él. Vamos a volver a leer. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, viendo esta palabra, ¿se manifestó la obra de Dios en el ciego? Sí, así pasó. No fue una promesa falsa, fue mentira, no. La gloria de Dios se manifestó. ¿En este ciego? Sí, ¿cierto? Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 4. Escuchen bien. Juan, el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 4. Vamos a mirar. Juan capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice este versículo de acá? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así dice, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Me disculparán si hago así como que, hola, ¿cómo están? Como si estuviera enfatizando algo, ¿no? Entonces, hago una pregunta. Viendo este versículo, en Juan capítulo 11, versículo 4, ¿acaso no se manifestó la gloria de Dios en Lázaro? Porque aquí se habla de Lázaro, ¿no? Esto lo podemos ver en otro momento. La historia de Lázaro, Marta, María y Jesucristo, ¿cierto? Que Lázaro murió, pero iba a resucitar. Pero viendo este versículo, ¿no? Vamos a volver a mirar para que no se me vayan a desconcentrar, ¿cierto? Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, viendo este versículo de acá, ¿no se manifestó la gloria de Dios en Lázaro? Sí, ¿no? Dios lanza las promesas y las promesas se cumplen. La palabra se cumple. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1. Espero que me acompañen en Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3. Primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 vamos a mirar. Espero que me acompañen en la lectura. Vamos a leer a la voz de 3. Dice, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo.
Entonces, ¿qué les pareció esta palabra? Amén, amén, amén. Entonces, el salvo, el justo, el salvo testifica lo que Dios le reveló. Aunque es tímido, aunque sea tímida, lo va a testificar. Inevitablemente lo va a anunciar. Entonces, cuando alguien recibió la salvación, cuando una persona recibe la salvación, anhela reunirse con otros que han recibido el mismo evangelio. Eso se llama congregarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué es congregación? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es congregación? Para el justo y el pecador no es lo mismo la congregación. Entonces, los pecadores también se reúnen, se congregan, pero la realidad, lo único que los une es el pecado. En cambio, a los justos los tiene en unidad, los tiene en comunión Cristo, Jesucristo. Entonces, como los justos tienen comunión entre ellos, y entre ellos está Cristo, y el que testifica la obra redentora, la obra que nos limpió, que nos justificó del pecado, cuando lo testifican de esa obra, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesucristo en medio de ellos. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, versículo 26, espero que me acompañen. Hechos capítulo 9, versículo 26. A ver, ¿qué dice esta palabra de acá? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Vamos a ver el versículo siguiente, hasta el versículo 31 vamos a mirar. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 31, si me pueden acompañar. Vamos a ver el versículo siguiente, dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le habían hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. 29. Y hablaba ¿qué? ¿Cómo dice? Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que los hermanos le trajeron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, ahí tienen el versículo, si quieren lo pueden pausar, ¿no? Lo pueden pausar y lo pueden leer para los que están viendo esto en YouTube. Entonces, Saulo, luego de su conversación, necesitó que alguien con madurez espiritual de Dios lo puso en Bernabé, ¿cierto? Así como en la música no basta con un tutorial, ¿cierto? Sino que se necesita a un mentor, a un maestro, a un profesor. En la vida espiritual también. Todo justo, todo salvo necesita un guía espiritual.
No sé si les ha pasado que ustedes quieren aprender un tutorial, quieren aprender a hacer algo, ¿cierto? Y lo ven por internet. Pero claro, no se les facilita porque no hay alguien que les guíe. Aunque claro, esto ya está más que entendible, ¿no? Más que entendible. Entonces, después, Saulo, llevando a los otros discípulos, y fue instruido. Vamos a ver el versículo 31. Vamos a ver qué dice el versículo 31. Hechos, escuchen bien, Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos a volver a mirar. Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice esta palabra de acá? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está el versículo, ¿no? Ahí está. Entonces, se menciona aquí en este versículo, ¿no? Dice entonces en las iglesias. Así dice, en las iglesias. Entonces, ¿por qué el Evangelio debe llegar a todos los lugares del planeta? ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio tiene que llegar? ¿Por qué el Evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra? ¿Por qué? El verdadero ministro, el verdadero ministro de Dios no teme, no tiene miedo a que las personas se dispersen. Al contrario, los envía. Pero, el falso profeta, en cambio, teme perder la financiación. Tiene miedo que se le vaya la plata de su negocio, ¿no? En su congregación o en su iglesia, ¿cierto? El falso profeta. Vamos a mirar Juan capítulo 9, que estamos aquí, pero el versículo 32, espero que me puedan acompañar. Juan capítulo 9, versículo 32. Juan capítulo 9, versículo 32, por favor, si me pueden acompañar. ¿Qué dice? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué dice? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, aquí se menciona a los santos, ¿cierto? Se menciona a los santos. En el servicio del Evangelio hay factores muy importantes. ¿Cuáles son esos factores? Punto A. Aprender a servir a las mesas. Es decir, alimentar espiritualmente. Punto B. Aprender a diezmar y ofrendar. Ese sería el punto B. Y el punto C es aprender. El punto C es aprender a escuchar e interesarse por el Evangelio. Interesarse por la iglesia. Vamos a mirar Génesis capítulo 47, versículo 31, si me pueden acompañar. Génesis capítulo 47, versículo 13, ¿qué dice? No había pan en toda la tierra. No había pan toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Versículo 15. Acabado
acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti? ¿Por haberse acabado el dinero? 16. Y José dijo, dad vuestros ganados. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Versículo 17 dice, y ellos trajeron sus ganados a José, y les dio alimentos por caballos y por ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos los asnos aquel año. Vamos a ver el versículo 18 que dice, acabando aquel año, vinieron a él el segundo año y dijeron, ¿no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro Señor. Ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ahí está el versículo. Vamos a mirar el versículo 19. Dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y damos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Vamos a leer hasta el versículo 24, vamos a ver. Versículo 20 dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Vamos a ver el versículo 21. Y el pueblo lo hizo parar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio egipcio. Entonces la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían y la nación de Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Versículo 23 dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, vosotros y vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Versículo 24 dice, pero los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a leer hasta ese versículo, hasta el versículo 24. Entonces, el pueblo vendió todo el trigo, vendió todo lo que tenía, ¿no? El pueblo de Dios, o el pueblo que vemos acá, de lo que estamos leyendo, el pueblo vendió el trigo. Eso es símbolo de alimento espiritual. Para nosotros, ¿qué es más valioso? ¿El dinero o la palabra de Dios? El dinero, ¿no? Así los sacerdotes no tenían posesiones porque todo eso era de Dios. Eso era de Dios. Así también nosotros pertenecemos a Él, a Dios. Entonces, el diezmo, vamos a hablar del diezmo. ¿Entender? Hablando del diezmo, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a diezmar es con el contexto, con la mentalidad de que nada es nuestro, que nada
Nada que lo que nosotros tenemos en nuestra posesión, en nuestras manos, nada es nuestro. Entonces, eso solamente lo puede hacer la congregación de los justos. Los justos pueden diezmar. ¿Por qué? Porque puede, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con una persona que diezma, pero que no tiene madurez? ¿Que no es maduro? Cuando la persona diezma y no tiene madurez, su corazón se enaltece y piensa que el evangelio está avanzando por él, que porque él dio plata, dio dinero, la iglesia está haciéndose más grande, más personas llegan, el evangelio está avanzando, su corazón se sube, ¿no? Se enaltece. Vamos a mirar Hechos capítulo 6, versículo 10. Vamos a mirar. ¿Me pueden acompañar? Hechos capítulo 6, versículo 10. ¿Me pueden acompañar? Hechos capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Vamos a mirar esa palabra. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces, mirando esta palabra, ¿cierto? Mirando este versículo, Dios no olvida el servicio a los santos. No lo olvida. Se sirve en la congregación de los justos. Una persona quiere servir, vaya a la iglesia de los justos, vaya a la iglesia de los santos, ¿cierto? Es lo mismo. No a cualquiera. Si quiere servir a una congregación, vaya a la congregación de justos, no a cualquier congregación. Ahora, tercer punto, predicar. Tercer punto es predicar. Ahora la pregunta es, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? Es testificar lo que uno mismo ha vivido. Mi salvación, mi comunión con los hermanos, el servicio que aprendí en la iglesia. La predicación nace de las experiencias de la fe, de fe, ¿no? Por ejemplo, volviendo con el evangelista, estábamos hablando hace poquito, el evangelista Ricardo de aquí de la iglesia compartió a dos jóvenes, a dos muchachos, y decían que ya conocían el evangelio, pero les faltaba la certeza. Ellos dijeron, evangelíceme. Así dijeron. Se acercó estos jóvenes al evangelista y le dijeron, evangelíceme, ¿cierto? Enséñeme, predíqueme el evangelio, enséñeme, evangelíceme. La salvación no es una meta única, hay más, ¿cierto? Las personas solamente se conforman con la salvación y ya, pero la salvación es una meta y de ahí falta mucho, ¿cierto? Entonces, la salvación es el inicio de la vida en Cristo. Por eso, después de recibir la salvación, se necesita una formación. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 6, versículo 1. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1, vamos a mirar. ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden leer? Entonces, de nada sirve tener riquezas si no se encontró con el evangelio. Y por eso, ya sé por qué quería buscar esta palabra. Eclesiastés capítulo 6, vamos a mirar el versículo 1. Vamos a mirar. Estará apareciendo en pantalla. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años,
y los días de su edad fueren numerosos, si, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Viendo esta palabra, ¿no? Es como muy importante, impactante, no la había escuchado. Entonces, volviendo a la explicación, ¿de qué le sirve a una persona tener muchas riquezas, hacer muchas cosas si esa persona no se ha encontrado con el Evangelio? Entonces, una vez salvo la persona, una vez salvo, uno empieza a vivir el mundo de Dios, aprende la vida de creencia. Muchos confunden y predican la salvación como una meta, ¿cierto? Y mezclan las obras ante la fe. Pero la vida de fe es consecuencia de la salvación, no es una meta, no la causa, mejor dicho, no la causa. Ahora el cuarto punto, el punto anterior era predicar, ¿no? El punto anterior era predicar. Ahora el último punto es testificar. Cuarto punto se llama testificar. ¿Pero qué es testificar? Es contar lo que Cristo ha hecho en mí, lo que no ha hecho en otros. No es hablar lo que uno hace para Dios, es hablar lo que Dios ha hecho en tu corazón, lo que ha hecho en mi corazón, en tu corazón. Y bueno, hasta aquí quiero compartir, hasta aquí dejamos la predicación. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Gracias porque sin ti, ¿cómo podríamos nosotros recibir la salvación? Nosotros estando en el mundo, por una persona que sea cristiana, cristiano, que esté en una religión, que diga que es hijo de Dios, pero si no tenemos a Cristo, ¿cómo podemos llevar una vida de creencia? ¿Cómo podemos llevar a testificar, a predicar? ¿Cómo podemos hacer todos estos puntos que se han explicado el día de hoy? ¿Cómo? Si no tenemos a Jesucristo. Padre, te damos gracias porque ¿quién somos nosotros? ¿Qué soy yo para que tú me hayas salvado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me limpiaste de mi pecado? ¿Por qué me justificaste? ¿Por qué hiciste eso por nosotros? Nosotros, ¿por qué? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué merecimos? Nosotros no somos dignos merecedores de la salvación. Nosotros somos merecedores. Nosotros, por nuestra condición natural, merecemos la condenación eterna. Pero ¿quién somos nosotros para recibir esta salvación tan bella que tenemos ahora, en este momento? ¿Quiénes somos nosotros? Nos has salvado, nos has justificado eternamente. Y nosotros te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Dios, porque nos lavaste, nos justificaste, nos limpiaste. Sabemos que por cumplir la ley y los mandamientos no podíamos, pero creyendo en Jesucristo, ahora sí podemos. Creyendo en Jesucristo, Jesucristo cumplió lo que se tenía que hacer necesario para redimirnos, para perdonarnos. Padre, te damos gracias, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y los hermanos pueden dar testimonio de esto, de que ya no viven ellos, sino que Jesucristo vive dentro de ellos, Dios. Te damos gracias. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, más o menos en esos versículos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias damos, Dios, por ese sacrificio tan bello. Cuando tú tuviste a tu Hijo en la cruz y lo viste,
tú lo desechaste, tú rechazaste a tu hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué desechaste a tu propio hijo, a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonaste? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros tú desechaste a tu hijo para poder limpiarnos, para poder justificarnos, para poder redimirnos, Dios. Somos redimidos, sí. Las personas dirían, no, sí, yo soy justificado y soy redimido. ¿Pero de qué? Hay personas que tienen en su perfil de TikTok, de YouTube, de sus redes sociales, dicen que son redimidos, pero ¿de qué? ¿De qué los limpió? ¿De qué los justificó? ¿De qué los redimió? Del pecado. Padre, te damos gracias a todo lo que sea necesario en las personas para que puedan recibir esta palabra, que puedan recibir este evangelio tan precioso. Te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a tu siervo y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, familiares e invitados por haberme acompañado el día de hoy y nos veremos hasta la próxima. Les cuento, les tengo una noticia más o menos buena y mala. ¿Y en qué consiste? Voy a volver a transmitir, voy a volver a hacer live, pero desde el celular, como antes, ¿no? Como lo hacía antes. Entonces ya no van a poder ver los versículos en pantalla, como lo tenían acostumbrado recientemente, ¿no? Entonces, espero que me tengan paciencia y que es por parte, ¿no? De que no tengo a nadie que me colabore no tengo a nadie que me colabore con los versículos, ¿no? Yo transmito desde el computador y pues yo mismo busco los versículos y los presento, ¿no? Los muestro. Pero es muy tedioso, muy complicado porque se demora, se tarda uno, ¿cierto? Entonces, porque tiene que estar concentrado en dos cosas, ¿cierto? En buscar el versículo en la Biblia y también en el computador para poder mostrarlo, ¿cierto? Entonces, pues ahora en adelante voy a volver a transmitir como antes. Entonces, espero que tengan la Biblia en la mano, que tengan la palabra de Dios en la mano y que me acompañen en la lectura en el próximo live, en el próximo en vivo. Entonces nos veremos hasta la próxima y espero que entiendan esta situación, ¿no? Entonces nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.